Saludos familia. Hoy les quiero compartir sobre cómo ser libres de toda adicción. Las adicciones, ya sea el alcohol, las drogas, el sexo u otras áreas, tienen la misma definición: el deseo compulsivo de envolverse en comportamientos que nos brinda una satisfacción corta a una destrucción a largo plazo. Primera de Corintios 10:23 dice que a pesar de que todo es lícito, no todo me conviene, no todo me edifica. Aunque las drogas y otras adicciones sean aceptadas por la sociedad, te va a atrapar y te va a destruir porque toda adicción fue creada por el enemigo. Muchas personas y familias han sido destruidas. La palabra en griego para describir el uso y administración de drogas es farmaquía. De allí se origina la palabra farmacia. Quiere decir droga o poción para hechizar. Gálatas 5:20 en español traduce esta palabra como hechicería. Hechiceros usaban drogas para alterar el estado de las personas. Los nativos en las Américas utilizaban drogas para alterar su estado mental. Pensaban que podían comunicarse con sus dioses. La verdad es que al entrar en ese estado de alucinación, los demonios tienen mejor acceso a las personas. Nuestra carne, el mundo y el diablo están listos para desviarnos de los planes de Dios. Pero nosotros tenemos el libre albedrío para rechazar esos deseos y enfocarnos en las cosas constructivas, productivas y eternas. Santiago 4:7 nos dice que tenemos que resistir al diablo y él huirá. El proceso de sanidad comienza aceptando que estamos enfermos, que tenemos una necesidad. Así como cuando venimos a Cristo, es primero aceptar que somos pecadores, que tenemos una necesidad. En Marcos 2:17 Jesús le dice a los líderes religiosos que no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. O sea, si crees que estás bien, si crees que eres una persona buena, entonces Jesús no es para ti. No importa lo bueno que pensemos ser, todos hemos pecado, todos necesitamos de Jesús y del perdón de Dios. Pero el primer paso comienza aceptando a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin el poder del Espíritu Santo simplemente estaremos siguiendo métodos y procesos que pueden ayudar hasta cierto punto, pero nuestra fuerza de voluntad muchas veces decae porque dependemos de nosotros mismos y no en el poder y la autoridad que Dios solo nos puede dar, que solo Él nos puede proveer. También tenemos que creer que Dios es más poderoso que cualquier adicción. Cristo murió en la cruz no solamente para darnos vida eterna, sino también para darnos sanidad. Y esto incluye ser libre de toda atadura, de toda adicción. Él vino para dar libertad a los presos, como dice en Lucas 4:18. No miremos lo grande que es la montaña, sino lo grande que es Dios. Solo así podremos vencer al enemigo y a las adicciones. Jesús fue tentado en el desierto en sus áreas más débiles en ese momento, pero él contrarrestó al enemigo con la palabra de Dios. El diablo ve nuestras áreas débiles y nos tienta para que caigamos. Si has tenido problemas con el alcohol y has salido de esa adicción, congregarte en una barra no será lo más sabio. Debemos evitar lugares y personas que nos persuadan a volver a caer en esa trampa o que nos continúen empujando o persuadiendo, hablando a seguir creciendo en esas áreas débiles, en esas adicciones. Vas a perder amistades, familiares, quizás hasta tu cónyuge, pero tu alma y bienestar es más importante porque al final Dios solo te pedirá cuentas por lo que tú hiciste. Importante, ¿no? Jesús primero fue tentado porque tenía hambre. Esta fue la puerta que el enemigo quiso entrar. Pero era más que el hambre. Él quería manipular las necesidades y los deseos. También retó a Jesús, retó su autoridad cuando le dijo que le daba los reinos del mundo.
Pensamos que la fama, el dinero y la aceptación de otros nos dará el poder. Muchas personas desean esto, pero en el proceso caen en la adicción por tratar de encajar en ese ambiente. Cuando estamos en Cristo, tenemos la autoridad de rechazar las cosas del mundo y tener una vida en abundancia. La abundancia no significa que vamos a ser millonarios, sino que Dios suplirá nuestras necesidades. Pero nuestra carne desea llenar el vacío que solo Jesús puede llenar. La tercera forma que el diablo tentó a Jesús fue aprobando a Dios. El diablo le dice que se tirara del templo y que los ángeles lo rescatarían. El diablo conoce muy bien la palabra. Pero Jesús le dice que escrito está, que no tentemos a Dios. Luego de la tercera tentación, el diablo se fue. El diablo te tentará cuando bajas la guardia, en los momentos débiles y en tus áreas débiles. Satanás usa nuestro aburrimiento, lo que vemos en las redes sociales y películas para tentarnos y desviarnos, para hacernos caer. No fue que el diablo te hizo hacerlo, como dicen por ahí, the devil made me do it. Fue que abrimos la puerta, dejamos que hiciera un nido en nuestra cabeza. Pero no quiero que se enfoquen solo en las drogas y en el alcohol, como las únicas adicciones. ¿Qué tal las redes sociales? La pornografía, la comida, el trabajo, los hijos, los esposos, las cosas materiales, el dinero, etc. Todo esto que se puede convertir en nuestros ídolos, en nuestras adicciones. ¿Cómo así? Todo lo que toma más importancia que Dios. Todo lo que ponemos en el trono en vez de a Dios. Pablo nos dice en Romanos 13:14, más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. O sea, tenemos que empaparnos de la palabra de Jesús para que no tengamos espacio para caer. Cuando removemos algo de nuestras vidas, tenemos que reemplazarlo con algo bueno. Puede que dejes de fumar, pero quizás esa adicción la reemplazas con comer mucho, porque te hace sentir bien. Entonces tenemos que tener un plan y ser intencionales. El aburrimiento o los espacios vacíos nos meten en problemas como le pasó al rey David, que por el aburrimiento terminó adulterando con la esposa de uno de sus generales y terminó enviando a matar a ese general para cubrir su pecado. Santiago 1:14 nos dice que cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Los demonios nos tientan de acuerdo a lo que ven en nosotros, en nuestras debilidades. Cuando llega la tentación tenemos que declarar con la boca las promesas de Dios, no entretener los malos pensamientos y los deseos de la carne. ¿Qué está en nuestra mente antes de acostarnos y cuando nos levantamos? ¿En qué estamos obsesionados? Si miramos la chequera, ¿en dónde estamos gastando el dinero además de las cosas esenciales? El apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, las personas que no tendrán parte del reino de Dios. Esto está en Primera de Corintios 6, del 9 al 11. ¿Ignoran acaso los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen a engaño, ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es lo que antes eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y restablecidos por Dios en su amistad en nombre de Jesucristo el Señor, por la acción del Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, mientras respires y desees ser transformado por Dios, podrás hacer un cambio en tu vida. Podrás dejar a un lado estas áreas que no solamente están destruyendo tu cuerpo, sino que también están destruyendo tu alma y finalmente tu espíritu. Juan 10:10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia. Algunos pensamos que podemos decidir cuándo será nuestro último día.
Todos conocemos personas que han muerto de repente, sean niños, jóvenes, adultos, personas mayores. No sabemos el día ni la hora. Entonces, ¿por qué jugar la ruleta rusa con nuestra vida? El que ama más al mundo y a la carne más que a Dios no podrá hacer el cambio. Necesitamos rendir nuestras vidas completamente a Dios para que el Espíritu Santo nos pueda transformar. Hay mucho que puedo compartir de este tema. Puedo hacer una serie completa, pero espero que esto les ayude a meditar, a examinarnos y aceptar que todos necesitamos de Dios para poder tener la verdadera libertad en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga y hasta la próxima.